esta oportunidad voy a explicar sobre la patología de las cimentaciones, el capítulo 6 y 7. El primer capítulo, que vendría a ser el 6, que nos habla sobre los errores de ejecución. El primer tema a tratar es la insuficiencia o falta de precauciones en obras de recalce. En la actualidad, en obras de importancia se emplean paredes como muros de contención, sobre todo en los sótanos que se encuentran junto a las edificaciones que ya existen, ¿no? Y que están a poca profundidad. En las obras que son de menor envergadura también deben de contar con las precauciones debidas, ya que de igual manera es una operación delicada y no se debe de tomar a la ligera. Bueno, acá contamos con ejemplos. El primer ejemplo que podemos observar que muestra el hundimiento de un muro heterogéneo en un inmueble que está ubicado en París. En este caso se recalzó en su parte inferior como paso a la construcción de un nuevo edificio de 2 plantas de sótano. En el segundo ejemplo, que fue en Alemania, para la construcción de un edificio de una nueva planta, se tuvo que recalzar de nuevo la cimentación del otro y no se dejó ninguna banqueta. Y esto fue lo que ocasionó que la cimentación descendiera y se llevara parte de la edificación, como se puede observar en la imagen de al lado, y también en la parte de arriba podemos observar el derrumbe del muro que se había recalzado. Bueno, y como el tercer ejemplo, que este ejemplo ocurrió en la región de Ródano, en los Alpes, y tuvo como resultado el derrumbe de un edificio que ya estaba existente y a lo largo del cual se estaba abriendo una zanja, ¿no? Y de una cimentación entre 1 y 2 metros por debajo a la que pertenecía al nivel. Y se dejaron algunas banquetas sin fijar y puntuales poco abundantes, y las tareas de recalzar o de cimentar de nuevo se ejecutaron de una manera muy peculiar, ¿no? Ahí podemos observar varias imágenes donde se ve la edificación, las vistas del hundimiento, también el detalle del recalce y los puntales bajo las zapatas donde no presentan ninguna banqueta, ¿no? Bueno, ahora también el tema de los defectos de ejecución en cimentaciones profundas. La mayoría de los defectos que ocurren en cimentaciones profundas son errores involuntarios, ¿no? Que por la falta de la experiencia del personal o de los encargados no siempre se llegan a cumplir con todos los requisitos y se descubren algunas fallas a tiempo que pueden ser corregidas a lo largo de la ejecución y así evitar algún daño mayor que se pueda ocasionar, ¿no? Por ejemplo, se pueden reforzar las cimentaciones o cambiando la ubicación también de las mismas o agregando pilotes o alguna otra medida extra que se debería tomar si se encuentra alguna falla. Pero todas estas correcciones retrasan la obra y eso significa que el costo va a aumentar también. Ahora tenemos las incidencias del hormigón en seco. En esta figura se puede mostrar el pilote de un tubo hinchado y recuperable. Se tiene que respetar la altura del hormigón. Cuando el tubo alcanza la capa que resiste y penetra la longitud del anclaje, se llama hormigón por capas de 20 a 50 centímetros que se compactan. El tubo se va izando poco a poco, ¿no? Y se lleva el cable del pilón con la finalidad de asegurar la presencia de una altura suficiente del hormigón en sí mismo, ¿no? Para que el interior no quede abierto y la tierra no pueda desmoronarse. Como ya dije anteriormente, las alturas del hormigonado debe ser como mínimo el doble del diámetro del tubo. Y si no se toman las precauciones debidas, se puede tener algunas bolsas de tierra en el pilote o también el hormigón con el exceso de agua, ¿no? Aquí se ve la imagen, la altura del hormigonado, lo que es lo correcto y lo que debe ser, y lo que es incorrecto, ¿no?
cuando ya ocurre el desmoronamiento, y esto se debe a la excesiva rapidez de elevación del tubo. Bueno, acá también tenemos otras figuras donde muestran los daños por la disolución del hormigón y por la circulación del agua y el aire. Estos daños sí pudieron ser advertidos si no hubiera ningún problema en la edificación, solo las correcciones debidas. También un error en la regulación de la presión del aire hizo que los componentes finos, o sea, las partículas más finas del hormigón, fueran inyectados al terreno, llenando los huecos entre los mampuestos. Y la utilización del aire comprimido exige también de grandes precauciones que deben tomarse. En la primera imagen podemos observar el hormigón que está deslavado ya por el agua, y en la segunda imagen se ve el mal control del aire comprimido, con captación de arena y grava en el exterior de ese piloto, ¿no? Bueno, y aquí observamos otras imágenes más, donde se ve la compactación de un hormigón seco y también la interrupción del hormigonado, que se puede observar en la imagen 204. Bueno, acá también la puesta en obra del hormigón en capas sucesivas requiere de un hormigón seco, pero este no tiene que ser tampoco excesivamente seco, porque ya que el uso del hormigón que es muy seco y con la extracción brusca del tubo puede generar problemas en los pilotes perforados, ¿no? Ya las fisuras y todo eso. En los terrenos que ya son muy blandos, la compactación excesiva puede originar las deformaciones en los pilotes, y que esto provoca los esfuerzos que el suelo es incapaz de absorber, ¿no? Lo que genera que esto sea incapaz de absorber por el suelo. Y también la mala calidad del hormigón de los pilotes también produce los daños, ¿no? Aquí también observamos dos imágenes. En la primera, donde se ven los desgajes y la discontinuidad en el hormigón, y en la segunda, donde se ve la reducción importante de sección en el hormigón de un pilote que ha sido perforado. Aquí observamos otras imágenes. La primera, que son los nidos de cantos y huecos. En la segunda, que es un perfil de un pilote en un tubo hincado que está en un suelo de arcillas y limos. En la tercera podemos ver el pilote de prueba arruinado al entrar en las cargas, ¿no? Bueno, también los daños que sufren las viviendas. Un conjunto acá podemos observar también como un pequeño ejemplo, un conjunto de viviendas que se produjo una mala ejecución en los pilotes, y ya que la cimentación se componía de pilotes de distintos tipos que se apoyaban en una capa de grava más o menos de 16 metros de profundidad, y al finalizar esta obra los edificios presentaron varias fisuras y los desplomes también. Todo esto se tuvo que resolver con nuevos largueros y la sujeción provisional en las salas de la misma edificación. Acá se pueden observar las imágenes. En la primera, donde se ve el desplome del edificio sobre los pilotes, y se puede observar la junta de dilatación totalmente abierta. Acá ya, en la segunda imagen, ya se observa mejor la junta de dilatación, que está muy ampliado, ¿no? Bueno, aquí otras imágenes del recalce por pilotaje que es colocado con el gato, y acá también el detalle del recalce por pilotes, y estos son los antiguos pilotes, ¿no? Luego también tenemos las incidencias del hormigonado bajo el agua. Las empresas que realizan este tipo de obras deben de verificar primero el hormigonado, ¿no? Si hay presencia de agua, y durante el proceso del pilotaje, si se debe respetar la altura del hormigonado también. Un hormigón que es demasiado seco no se comporta de la misma manera, ¿no? En contacto del agua. Es preferible en este caso usar uno de consistencia plástica, y este hormigonado debe realizarse lo mayor posible con un tubo sumergido. En algunos tipos de arcilla, los residuos reblandecidos no pueden extraerse con una cuchara, y la perforación
forma una capa compresible que es muy difícil de eliminar, y el vertido del mismo hormigón en el pozo afecta a la cimentación. Las soluciones no siempre son sencillas, ¿no? En estos casos conllevan la utilización de equipos especializados y también se recomienda mejor cambiar el método de ejecución si es posible. Tenemos también las incidencias del hormigonado bajo lodo de perforación. Bueno, en esto consiste en que la tierra se mantenga a lo largo de las paredes de perforación, no por un tubo, sino por la aplicación de un líquido tixotrópico que tiene una densidad de 1.05 a 1.2. Esta es una técnica muy segura si se tiene el dominio y el equipo necesario, ¿no? Y se cuenta con el personal también indicado para realizar ese tipo de actividad. La principal causa de los accidentes es que se equivoca la dirección del lodo. Por ejemplo, si es inferior, el lodo no es apto para la labor de contención. Y si es por encima, será muy rígido y existe el peligro de que formen bolsas de lodo, ¿no? Acá podemos observar tres imágenes. En la primera se ve la mala ejecución de un pilote. En la segunda, la pared está moldeada ya en el lodo. Y en la tercera, la parte superior de una agrupación de pilotes ejecutados en el lodo de perforación también, lo que podemos observar. Ahora, las incidencias varias. Tenemos un primer caso. Con el estudio se llegó a comprobar que los defectos que afectan a los pilotes que recién están siendo ejecutados proceden del hincado de un pilote o un tubo cercano. Y estos casos se pueden dar en suelos plásticos o también en suelos saturados. La elevación del terreno donde se hincan los pilotes pueden llegar a levantarlos en su totalidad y provocar el estiramiento, ¿no? La rotura del hormigón si se encontrara fresco. Bueno, en el segundo caso ya trata sobre un singular tipo de pilotes en el que el hormigonado se hace dentro de una camisa de hormigón dilatado por presión contra el terreno, y en algunas capas del terreno se atravesará y se presentará resistencia a esta dilatación. No se puede confiar así a simple vista en la constancia de la sección del pilote, ¿no? En esta figura se muestra la obra donde se tienen que realizar los pilotes de 5 metros de longitud y tiene que atravesar el relleno arenoso de 1 a 3 metros de arcilla. Cuando se probó este pilote se presenció un descenso muy fuerte, lo que se optó por quitar algunos cuantos de esos pilotos, ¿no? Y gracias a esto se pudo observar que varios de ellos se presentaban estrechamientos en una profundidad de 1 a 2 metros, o sea, no eran iguales, sino se iban acortando los pilotos. Acá es donde se puede mostrar el pilote que está dilatado y está muy lejos de corresponder al proyecto. Antes de hormigonear el alma del pilote, se debe realizar siempre una inspección ocular del interior de la camisa donde estamos realizando nuestros pilotes. Los costos de esta reparación sobrepasaron al inicial del pilotaje. Este ejemplo sucedió al norte de Francia y sus causas fueron muy inesperadas. Primero se debía atender a una fábrica 3 cubas cilíndricas idénticas de 10 metros de altura, 4 de diámetro y 100 metros cúbicos de capacidad. Los sondeos que se realizaron indicaron que existía una capa de 5 centímetros de suelo no coherente y también 3.10 de arena y grava, y debajo de esto había unas margas gruesas, ¿no? Y compactas. Este proyecto se puso en práctica y se hincaron los pilotes y su longitud correspondía a una penetración de 1.5 metros en las arenas y en las gravas, y se permitía contar con una capacidad portante de 80 toneladas. Aquí también podemos ver el siniestro por la falta de unión entre la obra y los pilotos.
Bueno, y también continuando con lo anterior, una de las tres cubas al entrar en carga presentó un desplome de 4 centímetros, pero no cayó, ya que se había apoyado en uno próximo, ¿no? Se realizaron los sondeos bajo el dado y mostró que no descansaba sobre la cabeza de los pilotos, sino sobre una capa de relleno que actuaba como un colchón y que los cubría. Entonces, para evitar esto, se tuvo que levantar la cuba y demoler el lado y la zapata también, y construir una obra ligándola directamente a los pilotos. Con esto se puede concluir que no solo se basta con realizar las cimentaciones profundas y realizar todo esto a la perfección, sino que también se debe de tomar en cuenta o en consideración que las uniones que se han previsto para transmitir los esfuerzos tienen que cumplir, ¿no?, con la función de transmitir sus esfuerzos a todos los pilotos. Y también debe existir la coordinación y también la planificación por parte del personal. Ahora tenemos también los pozos perforados de poca profundidad. La construcción de estos pozos de gran diámetro y poca profundidad muchas veces son realizados por empresas que no están especializadas o son informales, ¿no?, con una pala o una cuchara, que cuando alcanzan el terreno idóneo defiende su labor y procede a rellenar el pozo con hormigón. Estas acciones se pueden realizar, ¿no?, de esta manera, pero se debe también de reforzar el metro superior para evitar los descensos que puedan ocasionarse accidentalmente. Pero si el terreno, por ejemplo, no es coherente y la perforación que se realiza en agua, se corre con el peligro de verter el hormigón encima de la capa de tierra o el lodo que cubre el fondo de la excavación. Cuando ocurren estos casos se debe entubar o también reforzar el agujero, ¿no?, a medida que va descendiendo la pala extractora, y se practicará un saneamiento debido al área, ¿no?, donde se está realizando todas estas obras. Bueno, y la conclusión vendría a ser que los defectos pueden ser por mala adaptación del procedimiento del hormigonado, el empleo del hormigón susceptible o dificultades de ejecución que se escamotean para ir deprisa, ¿no? Y la culpa de muchas veces de esto es el contratista, que tratando de economizar los gastos, todo eso, y reduciendo los costos, que en realidad sí son requeridos para que se lleve una buena ejecución de obra. Por ese motivo también se debe elegir bien el personal con el cual se va a trabajar, desde el ingeniero hasta el obrero, y que tengan una experiencia y criterio en el tema que se va a trabajar. Bueno, en el capítulo 7 nos habla sobre las causas varias. Los trabajos de cimentación serían varios casos, ¿no? El primer caso vendría a ser de explanaciones a lo largo de la cimentación existente, y también para constituir casos especiales con participación de causas múltiples. Bueno, el primer tema acá en tratar es las explanaciones inmoderadas a lo largo de las cimentaciones existentes. La ejecución de estas excavaciones a nivel inferior del que tenga la cimentación de un edificio vecino, sin las pertinentes precauciones, siempre es muy arriesgado no tomar estas medidas. Y en la mayoría de los casos, estas excavaciones inducen el hundimiento parcial o total de la construcción, en cuya cimentación se descalza, ¿no? Acá contamos también con ejemplos. El primer ejemplo que ocurrió en Normandía. Se trata de una empresa que se debía levantar un edificio de nueva planta junto a un hotel, y atribuyeron a las cimentaciones la igual profundidad a lo que ya habían sido cimentadas el hotel, ¿no? Y no verificaron el total de la longitud del hotel y una banqueta de 0.3 metros. El muro del hotel también carecía de cimiento y la fábrica de ladrillo macizo descansaba directamente en el terreno, que era de arena arcillosa a 50 centímetros por debajo del terreno natural.
y esto lo que provocó que parte del hotel se hundiera. Acá podemos observar en la primera imagen la explanación innovadora a lo largo del muro de un edificio. Se puede observar ahí el muro de ladrillo macizo sin cimentación, las cotas, la berma, la cota de explanación. Bueno, acá contamos con otro ejemplo, ¿no? Que esto ocurrió en la zona oriental francesa junto a las Ardenas. Este ejemplo trata sobre que una familia adquirió una vivienda, una propiedad muy antigua, ¿no? Que era de piedra, y lo que trataban de hacer era de transformarlo para una vivienda. Esto antes era una pequeña granja. Entonces lo que hicieron fue que ellos mismos arreglaron los muros y la cubierta, y lo que les faltaba era el drenaje, ¿no? El desagüe y todo eso. El propietario excavó una zanja que corría junto a un muro de fachada para el paso de las conducciones. Y esto lo que ocasionó fue que el muro se hunda y se llevó toda la cubierta, parte de la cubierta, y afectó a varios edificios cercanos. Para la solución que se dio fue que se tuvo que quitar la calzada repleta de escombros. Acá podemos observar la imagen donde se ve el hundimiento del edificio por abertura, que está a lo largo de los muros, y una zanja que es traída de aguas. Ahora tenemos el tercer ejemplo, que esto ocurrió en Champagne, que es al interior de un castillo del siglo XVIII, que fue comprado por el municipio para realizar un edificio, un establecimiento sanitario. Pero este edificio anteriormente había sido empleado como un edificio administrativo. Esta edificación era de 12 por 55 metros y presentaba unas salas de 10 por 10 metros. También contaba con 2 sótanos y estaba formada por gruesos muros de piedra que se apoyaban en las bóvedas de los ladrillos del sótano. Y los muros del sótano de cimentación estaban sobre una arcilla compacta que contenía poco contenido acuoso, y también incluía la instalación de la calefacción, lo que tenía que incluir también. Acá también podemos observar dos imágenes, la primera que es la planta esquemática y dimensiones aproximadas del castillo, y la segunda que también es una sección del sótano y las cimentaciones del castillo. El conducto que albergó las distintas canalizaciones de fluidos atravesaron por el castillo y fueron por debajo del segundo sótano. En los muros laterales del conducto se empotraron perfiles metálicos que hicieron de soporte a la instalación del agua caliente. Pero poco tiempo después de entrar en el servicio de esa instalación, aparecieron unas grietas en los pies derechos de las bóvedas. Se contrató también un experto para que diera una opinión, y dijo que no era de gravedad y que podían continuar, ¿no? Luego de esto también se realizó un sondeo al pie de la cimentación y se pudo comprobar que no descendía más allá del suelo del sótano, o sea, era una cimentación prácticamente que estaba en el aire o por encima nomás. Y los muros laterales estaban provistos de una delgada capa de hormigón, y esta era todavía de mala calidad, lo cual que ocasionó un desastre a corto tiempo, ¿no? Finalmente tuvieron que analizar todos estos casos, ya que iba a ser utilizado por mucha gente. Se tuvo que recalzar las cimentaciones y esto evitó que se derrumbe la edificación, pero sí fue muy costoso y tuvo que también tener un tiempo de retraso. Acá también observamos dos imágenes, la primera que es la sección del segundo sótano, y ya la tercera que vendría a ser el masculamiento, y la imagen que podemos ver ya vendría a ser del siguiente caso, ¿no? Este caso particular de cimentaciones inadecuadas, vamos a hablar sobre un ejemplo que es el hundimiento de un silo, ¿no?
Esto ocurrió en el municipio del sudoeste de Macizo Central y esto afectó gravemente a un silo que posteriormente tuvo que ser demolido. Con este ejemplo nos podemos dar cuenta de lo grave que puede ser elegir una cimentación en una mala ubicación, ¿no? El silo era de forma rectangular de 8,50 por 18,50 metros. Contaba con una torre de trabajo, 8 células de hormigón armado y las paredes exteriores estaban revestidas de ladrillo macizo de 11 centímetros. Para esta edificación se excavaron 17 pozos. Después se procedió también al hormigoneado de los pilares. Luego de que se desencofraron, se realizó el relleno del hueco anular. Los pilares quedaban ligados por medio de tirantes, una placa de hormigón armado hacia el muro de contención. Acá podemos observar también dos imágenes. La primera, que es la planta de las células, la numeración indica los puntos de apoyo de los pilares. Y en la segunda ya se puede observar la vista del pilar del extremo que ha sido hundido, ¿no? Bueno, el accidente en sí se produjo cuando el silo se encontraba a la mitad de su capacidad. Y lo que ocurrió es que los pilares 1, 2 y 3 se hundieron en el espacio de algunos minutos. Esto fue muy rápido, ¿no? Todos estos pilares se fueron rompiendo sin que el silo se volcara, o sea, el silo todavía continuaba y la estructura asumió una gran inclinación, ¿no? Y la causa fundamental de este problema fue el pandeo de los pilotes, los cuales sufrían considerables esfuerzos en las zonas de los tirantes formados por el peso. También otra causa es que los pilares exteriores recibían los empujes de la parte de la placa de contención, ¿no? Del muro de contención. La influencia de los rellenos puede desencadenar el pandeo de los pilares, ¿no? En este caso también hay que ver todo el tipo de suelo, si cuenta con relleno sanitario o no. Bueno, y todo esto se hubiera evitado con una cimentación de pozos o pilotes. Y también contamos con dos imágenes. La primera, que es el extremo este del silo que se apoya en el terreno. Y en la segunda imagen, la 233, ya se puede ver la vista general de lo que pasó con el silo, que se puede observar que está totalmente inclinado y cuenta con un desnivel de 3 metros. Bueno, en las conclusiones, como hemos podido ver en todos estos capítulos, la mecánica de suelos no tiene la responsabilidad, sino los conocimientos con los cuales se cuenta actualmente son suficientes para evitar los desastres. También se debe de calcular la capacidad portante y los asentamientos, que estos están al alcance de todos, y realizando una buena aproximación se puede evitar la mayor parte de todos los errores y fallas en las obras, ¿no?, de cimentación. También la ignorancia es la mayor fuente de todas las fallas, también como el desconocimiento de las propiedades esenciales del comportamiento de los suelos. Todo esto quiere decir que los daños ocurren por errores de concepto, ¿no?, más que por errores de los materiales o del suelo. Todo se tiene que llevar un buen cálculo, unos buenos resultados de los suelos, los ensayos requeridos y todo esto para que no ocurran fallas. Y bueno, por último, que no es posible enfrentarse a un problema de suelo sin evocar la interacción del terreno-estructura, ¿no? No podemos realizar la solución a ningún problema si no tenemos el conocimiento o los datos necesarios para poder resolver los problemas de la estructura. Entonces, como nosotros como ingenieros debemos estar preparados para todo este tipo de retos que se nos pueden plantear en los suelos o en las construcciones que vamos a realizar, ya que cada suelo es distinto en cada lugar que realicemos nuestras obras, ¿no? Y se debe de tomar en cuenta no solo superficialmente o lo que se puede ver, sino hay que ir analizando con profundidad para ver en sí si este suelo presenta alguna patología o algún tema que deba de ser analizado. Gracias.